Amén y amén. Se pueden sentar todos. Bienvenidos todos a Costo en Español. Mi nombre es Andrés. Soy el pastor de Costo en Español y hoy tengo el privilegio de comunicarles a ustedes la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Y la semana pasada hablamos de el versículo 1 al 10 del libro de Romanos, pero hoy vamos a hablar del versículo 16 al 17. Y esto es lo que dice el versículo 16 al 17. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esta buena noticia se nos reveló como Dios hace justo ante sus ojos, lo cual se logró del principio al fin por medio de la fe, como dicen las escrituras, por medio de la fe el justo tendrá vida. Esos versículos para mí son muy especiales. Hace unos cuantos años, cuando todavía era un residente, no era un pastor, sino que era un residente, estaba estudiando para ser pastor, tuve la oportunidad de ir a Cuba. Y de verdad, déjame decirles algo, Cuba es el país más bonito que yo he visto en toda mi vida. La ciudad era hermosa, la playa más fea que tenían ahí era la playa más linda que nosotros vamos a ver aquí en Estados Unidos. Fue extraordinario. Vi la Plaza de la Revolución, vi unas cosas bien bonitas ahí. Pero el pastor que me invitó a ir a Cuba, me invitó ahí para acompañarlo a él a la Convención Bautista de Cuba. Entonces, después de haber unas cosas en la ciudad, nos fuimos al campamento donde estaban teniendo la reunión. Y el pastor que me invitó fue el pastor Ramón Medina de Champion Forest, y él tenía que hablarle a los pastores y entusiasmarlos, darles amor y compartirles de la palabra a este retiro que estaban teniendo en la convención con los líderes y los pastores de Cuba. Y de verdad que fue increíble, porque yo lo que estaba esperando era personas cansadas, estaba esperando algo feo, pero lo que encontré en esa convención fue una comunidad llena de fuego. Era increíble. Yo pensaba que ellos iban a estar preocupados porque no había suficiente comida o no había esto, no había lo otro, pero ellos solo querían escuchar de la palabra del Señor. Y de verdad que fue algo que realmente transformó mi vida. Ver cómo esas personas en tanta necesidad eran tan intensas por el Señor. Y de verdad que fue fenomenal. Pero ellos tienen una tradición que al final de los campamentos, de las reuniones, se ponen a orar uno por los otros. Y es algo muy bonito porque ahí estaban todos los pastores de Cuba y de ahí salían hacia sus iglesias. Entonces lo que hacían en ese momento es que oraban unos pastores por los otros y los otros pastores por los otros. Y era un momento realmente bonito. Y eran en grupos de 3. Y se pusieron a juntar los diferentes grupos, y cuando menos pienso yo siendo un residente, ni siquiera soy pastor, me encuentro en un grupo con el presidente de la Convención de Cuba y mi amigo, el pastor Ramón Medina, de una iglesia, una mega iglesia, y yo tenía que orar por ellos. Imagínense, ¿yo qué les iba a decir a ellos? ¿Cómo iba a orar por ellos? Y en ese momento estaba estudiando el libro de Romanos. Y tuve un momento no quería hacer el ridículo. Entonces, oré las escrituras y les dije, pues no me avergüenzo del evangelio, porque Él es el poder del evangelio para salvar. En ese momento me cayó la gota fría, como dicen en Colombia, y caí en cuenta de que ellos no eran grandes,
sino el Señor que estaba obrando en ellos. Y el día de hoy vamos a ver a través de estos versos cómo el Señor va a obrar en nosotros y cómo Él nos va a usar a nosotros para transformar el mundo alrededor de nosotros. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor. Y hay algo en esta mañana que tú nos quieres comunicar, Señor. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros cuerpos para recibir tu palabra. Y es en tu nombre santo que tu pueblo dice amén y amén. Antes de empezar, tenemos que recordar un poco del contexto. ¿Quién es el que nos está escribiendo esta carta? Es el apóstol Pablo, quien antes era un fariseo, un enemigo de la iglesia. Ahora tiene un encuentro con el Señor y cambia su vida radicalmente, y ahora no solo se vuelve un seguidor de Jesucristo, sino que se vuelve un líder del movimiento del Señor. Y él le está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Roma. Roma es un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque es la capital del imperio, el centro del poder, el centro de la filosofía, el centro de la cultura y el centro del intelecto. Es un lugar donde los fuertes van a conocer más. Y Pablo les escribe a ellos: no me avergüenzo del evangelio. Es una frase muy fuerte, ¿no? Vergüenza, y él está diciendo, no voy a sentir vergüenza. ¿Por qué será que Pablo dice eso? Para entender por qué él pone esta frase tan fuerte, tenemos que entender un poco sobre la psicología detrás de Pablo. Pablo acaba de tener un momento crucial con el Señor y él ha empezado a cambiar su vida por completo. Como les dije al principio, él era un fariseo. Los fariseos lo que se dedicaban era a matar, aplastar y encarcelar a los seguidores del Señor. Y de repente él tiene un encuentro con Jesucristo y su vida cambia por completo. El que antes mataba a cristianos, ahora busca crecer más cristianos. El que antes robaba la vida, ahora está dando vida. Como resultado de esto, nosotros podemos entender de que las amistades de Pablo, los conocidos de Pablo, los profesores de Pablo, todos están chocados por el cambio tan grande que está pasando en la vida. Imagínense, él antes mataba a los cristianos y ahora es parte del seguimiento del Señor. Y no necesitamos decirlo, pero los fariseos estaban en contra de todo lo que Pablo estaba predicando en este momento. Imagínense la presión que Pablo tuvo que estar sintiendo en ese momento. Todo su mundo ahora estaba en contra de él. La segunda cosa que tenemos que entender ahí es que Pablo le está escribiendo a las personas, a la iglesia que se encuentra en Roma. En Roma están los filósofos, están los grandes científicos, los grandes intelectuos y todo este grupo de personas que se encuentran en Roma, todos van en contra del evangelio. En Roma se creía que había múltiples dioses y de que no había solo un camino, yendo en contra del evangelio. Hay muchas personas que dicen, a lo mejor Pablo se sentía inseguro. Aunque él era un hombre muy educado, él solamente era un hombre y él tenía limitaciones también. A lo mejor él sentía de que él no tenía todas las respuestas para las preguntas que todas estas personas intelectuales le iban a preguntar.
A lo mejor él sentía de que habían cosas que él no podía explicar, pero a la misma vez, él escribe de que no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, cuando ya entendemos el contexto, vemos cómo esa frase es una frase muy personal cuando él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿por qué Pablo no se avergüenza? Es porque él sabe que el Evangelio es real. Porque Pablo entiende de que aún con toda la presión que él y la iglesia de Roma van a sentir, el Evangelio es lo que los va a mantener a ellos. Él ya ha recibido el don de la fe, que solo viene del Espíritu Santo, y él entiende de que aunque hayan otras filosofías, el único que nos puede salvar es el Señor. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? ¿Se han sentido inferiores cuando hablan con estas personas tan educadas, que tienen esas palabras tan rebuscadas y a la misma vez te hace sentir mal o te hace sentir inferior? Aquí en este pasaje, Pablo nos dice, no a la vergüenza, porque el Evangelio es lo único que tiene el poder para cambiar a las personas. Sí, va a haber momentos donde cuando nosotros estamos comunicando nuestra fe, no vamos a tener las palabras indicadas. Sí, van a haber personas que rechazan el Evangelio, pero aún en esos momentos tenemos que recordar de que es el Evangelio y no nosotros quien cambia a las personas. A mí me encanta YouTube. Yo me puedo pasar horas viendo videos en YouTube. Y los videos que más me gustan son los de los influencers cristianos y cómo ellos hacen debates con las diferentes religiones. Y a mí me encanta cuando los influencers cristianos se ponen a debatir con personas, los intelectos el Islam. Y como toman esos argumentos, los desmenuzan y ¡pum!, los destruyen. Y es como, ¡wow! Yo no sabía eso de la Biblia, yo no sabía eso del Islam. ¡Qué argumento tan perfecto! Pero al final de los videos, si soy honesto con ustedes, me siento como intimidado. Si alguien me llega a preguntar eso, ¿será que yo voy a tener el argumento perfecto? Probablemente no. A veces te has sentido de que tú no eres suficiente para predicar el Evangelio. Pablo nos está diciendo claramente, no se avergüencen del Evangelio, porque es el Evangelio quien salva. Es el Evangelio que cambia a las personas. En esta primera fase vemos la humanidad de Pablo, como él nos escribe de un punto personal. No me avergüenzo en frente de las presiones sociales, culturales, intelectuales. No me avergüenzo. Sí sé que muchos van a rechazar el evangelio, pero sin embargo, lo que yo sí sé es que el evangelio es el que cambia. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Como Pablo, tú y yo tenemos presiones sociales, culturales, de amistades. Pero como Pablo, tú y yo tenemos que tomar en cuenta de que es el evangelio quien cambia. En esos momentos donde sentimos presión y no tenemos las palabras correctas para comunicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, tenemos que tomar en cuenta de que es el evangelio quien cambia las vidas de las personas que escuchan y aceptan a Jesucristo. Y como resultado de entender eso, nosotros vamos a caminar en libertad, porque ya no tenemos la presión de tener las palabras indicadas. Solo tenemos que comunicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Lo importante es que nosotros comuniquemos ese evangelio que el mundo tanto necesita. En nuestros trabajos, en la universidad, con nuestros amigos, en las redes sociales. No me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar. Pero también una pregunta sale cuando leemos estos primeros versos, que es, ¿qué significa evangelio? A veces se han preguntado eso. En la iglesia nosotros decimos la palabra evangelio, 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 y es como asumido de que todos sabemos qué significa esta palabra evangelio. Pues la palabra evangelio viene del griego y es anunciar buenas noticias o anunciar de una victoria. Porque lo que Cristo hizo por nosotros es que Él derrotó a el pecado. Y como resultado de eso, tú y yo, que antes no podíamos ir a la presencia del Señor, ahora podemos ir. Había un predicador muy famoso que decía que si tú tuvieras la cura para todas las dolencias del mundo, ¿qué harías con esa cura? ¿Te la guardarías? ¿O irías por la calle gritando de que tienes la cura para las enfermedades de todo el mundo? Y eso él lo decía para ilustrar cómo nosotros, los cristianos, que tenemos el evangelio que salva, a veces nos guardamos lo que el mundo tanto necesita. Porque el evangelio es una buena noticia para todos los que la escuchan. Déjenme repetirlo otra vez. El evangelio es una buena noticia para todos los que la escuchan. Como resultado, nosotros le estamos haciendo un favor a las personas cuando les estamos comunicando el evangelio. Le estamos dando una oportunidad para que ellos se salven y escojan al Señor. Pero si yo te digo hoy en día, tu tarea para esta semana es de comunicar el evangelio a 5 personas, la mayoría de ustedes dirían, ¡ay, qué oso, qué pena! ¿Cómo así que tengo que hablar del evangelio? ¿Por qué? Porque les estamos dando una oportunidad de escuchar el evangelio que tanto ellos necesitan. La raíz de todo esto es que nosotros vemos comunicar el evangelio no como un privilegio, sino como una obligación. Y también lo que significa es de que nosotros realmente no creemos o no entendemos de que todo el mundo necesita escuchar el evangelio. ¿Alguna vez ustedes se han sentido esto? ¿Han sentido que cuando están comunicando el evangelio se sienten incómodos o de que están estorbando a las personas cuando les están hablando del Señor? En esos momentos, quiero que nosotros nos acordemos de que el regalo más grande que un ser humano puede recibir es escuchar el evangelio. Piensen en la mujer samaritana. Ella, ¿qué hizo? Tuvo un encuentro con Jesús y de repente ella bajó a la aldea donde ella estaba, les contó a ellos lo que el Señor había hecho en su vida y como resultado de ese testimonio, toda la aldea llegó a los pies de Jesucristo. Noten qué no pasó ahí. ¿Ella pasó por un entrenamiento? No. ¿Ella fue a clases de teología? No. Ella simplemente compartió lo que Jesucristo había hecho en su vida. Porque el Señor nos quiere usar a nosotros para traerse a Él mismo gloria. La mujer samaritana le contó a todos lo que el Señor había hecho en su
vida. Así de simple es compartir el Evangelio. Cuéntale al mundo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y el Señor te va a usar en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos, para llevar a las personas a Jesucristo. Pero nosotros tenemos que cambiar el chip y decir, no es una obligación predicar el Evangelio, sino un privilegio que yo tengo, predicar el Evangelio. Porque aquí, escúcheme aquí, porque todos hemos pecado, porque todos merecemos el infierno. Pero Jesucristo en su infinita gracia nos ha dado a nosotros vida eterna, para todos los que creen en Él. No se guarden este regalo tan precioso solo para ustedes. Compartan el Evangelio que salva a todas las personas. Una imagen que me gusta a mí pensar cuando estoy pensando en esto es, imagínense que tú estás en las puertas del infierno y hay una línea de personas que van directamente hacia el infierno. Y tú tienes la oportunidad de sacar a alguien de esa línea que va para el infierno. ¿Lo harías? ¿O los dejarías ir al infierno? Obviamente que lo haríamos. Pero en práctica lo que estamos dejando es que el mundo siga viviendo de la forma como están viviendo y se están yendo al infierno. Nosotros tenemos que predicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No es una obligación, sino un privilegio. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista y decir de que las buenas noticias de Jesucristo son buenas noticias para todos, porque Cristo venció a la muerte. Ya, nosotros que éramos destinados para ir al infierno, ahora podemos decir orgullosamente de que vamos a estar en la presencia del Señor. No por algo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso son buenas noticias para todos, para todo el mundo. Y todos necesitan escuchar esas buenas noticias. A veces, humanamente, cuando estamos hablando de compartir el Evangelio, ¿en quién pensamos típicamente? El alcohólico, el homosexual, el drogadicto, todas estas personas malas. Pero se nos olvida en ese momento de que el doctor, el profesor, el científico, todos necesitan de el Señor. Todos necesitamos de este evangelio, de que no hay suficientes buenas personas para entrar a la presencia del Señor. Todos tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y como resultado de eso y solo de eso vamos a estar en la presencia del Señor. Esas son las buenas noticias que tú y yo tenemos. Las buenas noticias son de que Cristo ha vencido el pecado, Cristo venció la muerte y que Cristo es el camino hacia el Padre. ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? Lo puedes aplicar en tu vida no viviendo con pena cuando estás compartiendo el Evangelio. En esos momentos cuando te sientes incómodo, como que si le estás estorbando a la persona, acuérdate que esa persona, si no acepta a Cristo, va a ir al infierno. Tú en ese momento estás teniendo la interacción más importante que esa persona va a tener en su vida. Debemos anunciar con gozo, porque el Señor está haciendo grandes cosas a través de nosotros. Pero otro detalle que yo creo que es importante es el versículo 17, donde dice: las buenas noticias se nos reveló como Dios nos hace justos ante sus ojos
lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, por medio de la fe, el justo tendrá vida. Este concepto no es algo que inventamos en el Nuevo Testamento. A través de la historia de Abraham y Isaac, vemos cómo el Señor nos ha hablado varias veces de que a través de la fe y creer en el Señor seremos salvos. La línea de Abraham, no toda la línea de Abraham llegó a ser salvo solo por ser de la línea de Abraham, sino que fue los que decidieron seguir al Señor. Desde el principio de la Biblia nos dice de que es el Señor quien revela la fe que todos necesitamos. De que solo el Señor es el que revela al ser humano. Muchos cristianos, cuando están compartiendo en el Evangelio, piensan de que ellos tienen la responsabilidad de convencer a las personas de que Cristo es el camino indicado. ¿No se han sentido eso? Se sienten como vendedores de que debes creer en Cristo, cuando la Biblia nos dice desde el principio de que es el Espíritu Santo quien revela a las personas y les da la fe que ellos tanto necesitan. Pensar de que nosotros llevamos las personas a Jesucristo es bíblicamente incorrecto, porque solo el Espíritu Santo quien revela. Él nos usa a nosotros para plantar la semilla del Evangelio, pero solo es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. Al entender esto nos trae libertad. Tú no tienes que tener las palabras indicadas, es el Espíritu Santo quien hace la obra. En Romanos, en este primer capítulo, en el 21 al 23, sigue hablándonos y nos dice de que el ser humano es tan corrupto cuando está alejado del Señor, de que el ser humano desarrolla teorías para desacreditar la presencia del Señor en el mundo. Tú no le puedes cambiar el pensamiento a una persona que no cree en el Señor. Pero te tengo buenas noticias. Tú no eres llamado a convencer a las personas. Es el Espíritu Santo quien revela su verdad. No hay argumento humano que pueda llevar a una persona a los pies de Cristo. En 1 Corintios 2, del 10 al 11, nos explica claramente cuando nosotros estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, siempre pensamos en varios, en la paciencia, en el amor, en todas estas cosas, pero se nos olvida de que la fe también es un fruto del Espíritu Santo que nos sostiene, pero la fe inicial que tenemos que tener para creer en el Señor también viene del Espíritu Santo. El Señor es el que revela las verdades. Piensen en Pablo. Pablo naturalmente llegó a la conclusión de que él tenía que ser un seguidor del Señor y que lo que estaba haciendo era equivocado. No, fue el Señor mismo quien se le reveló a él y le cambió la vida. En tu vida tú tuviste ese momento también. Yo cuando crecí siempre conocía de Dios, pero nunca sabía cómo seguirlo al Señor y nunca había vuelto la fe, mi propia fe. Y hubo un momento raro en mi vida donde yo estaba trabajando un trabajo que no iba a ningún lugar y estaba en el parqueadero y estaba mirando hacia arriba y era un momento donde, claro, tengo que seguir al Señor. Fue un momento de revelación. Ahí no hubo un gran predicador que me predicó la palabra, no hubo un momento exacto, sino
que fue un momento donde el Espíritu Santo me dio la convicción que yo necesitaba. Tú y yo hemos tenido momentos así. A lo mejor fue a través de una prédica, a través de una alabanza. Fue en un momento donde caíste en cuenta, tengo que seguir al Señor. Esa es la mano del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces, cuando estás compartiendo el Evangelio, no sientas presión. No sientas presión de que tú eres el que tienes que convencer a las personas. Las buenas noticias de Jesucristo llegan a través del Espíritu Santo. Yo aprecio todos los teólogos y todas las personas que se dedican a crear fórmulas para predicar el Evangelio. Entonces, si tú quieres, te puedes quedar en un seminario y si tú quieres, puedes entrar en un training donde te hablan tres semanas sobre cómo compartir tu fe. Y los respeto y los quiero mucho. Pero cuando hablamos de compartir nuestra fe, es simple, pero tiene que tener 3 elementos básicos. Entonces, si tú quieres compartir tu fe esta semana, ponle atención porque te voy a dar la fórmula simple para compartir tu fe. El primer paso es, tengo que compartir quién yo era antes de Cristo. Hola, mi nombre es Andrés, soy hijo de pastor, crecí alrededor del Evangelio, pero en mi vida había un hueco, porque Jesucristo, aunque estaba alrededor de mí, nunca era mi Dios. Y yo tenía un hueco adentro de mí y buscaba llenar ese hueco con diferentes cosas. Esa es la primera parte. ¿Qué hizo Jesucristo en tu vida? Pero después llegó Jesucristo a mi vida. Y ese hueco tan grande que tenía en mi vida, encontré que Jesucristo lo puede llenar. Y a través de el Señor he encontrado gozo y felicidad, solo por lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Y el último elemento es quién soy yo. El día de hoy no soy una persona perfecta, pero soy un instrumento del Señor. El día de hoy no camino en miedo, no camino con un hueco adentro de mí, sino que camino guiado por el Señor. Eso es lo que es comunicar el Evangelio. ¿Quién era yo antes? ¿Qué hizo el Señor? ¿Y quién soy yo? Bíblicamente vemos que la mujer samaritana, eso es todo lo que hizo ella y eso es todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Predicarle al mundo quién era yo antes, qué hizo el Señor y quién soy yo. Y al final decir, ¿quieres conocer el Señor, el Dios que hizo esto para mi vida? Te invito a conocerlo a Él a través de las Escrituras. En esta sección nosotros vemos de que es el Espíritu Santo quien convence, revela y abre los ojos de los no creyentes y Él produce la fe que tanto ellos necesitan. Y tú y yo somos llamados a compartir, a amar, sembrar y dejar que el Señor haga el resto. Es por fe que el ser humano llega a los pies del Señor y es por fe que las personas que tú les estás compartiendo el Evangelio van a llegar a los pies del Señor. Entonces, ve en paz, ve en amor y deja que el Señor te use a ti para sembrar la semilla y el Espíritu Santo va a dar el crecimiento. Vivimos en un mundo que está caído, está lleno de muerte, dolor y sufrimiento. Y el Señor le ofrece al mundo libertad, amor y vida eterna. No te quedes con esa bendición.
predica que Cristo viene pronto y de que el que cree en Él puede ser salvo. Oremos todos el día de hoy.